y radio en vivo. Se está debatiendo, está hablando en este preciso momento Germán Martínez, de aquí de la provincia de Santa Fe, de Unión por la Patria. La comisión, en realidad son varias comisiones. Son 4 comisiones. Que están básicamente debatiendo lo que es la reforma del régimen penal juvenil. Dicho de otra forma, bajar la edad. La imputabilidad. La imputabilidad, exactamente. Bueno, es la Comisión de Legislación Penal, Familia, Niñez, Juventudes, Justicia y Presupuesto y Hacienda. Desde las 16 que están trabajando, hay cerca de 15 proyectos presentados para modificar la reglamentación actual. Primero, para conocer este nuevo proyecto que ya se viene discutiendo, fueron distintos proyectos que se presentaron, 15 en total. Sí, 15 Uno en total. El que terminó teniendo más adeptos, ya debatiendo más de 100 diputados. Lo que se hace es, se discute en este momento, lo que está pasando ahí es que se discuten la totalidad de los proyectos y después lo que termina pasando es que se saca un dictamen y después al recinto, bueno, pueden llegar distintos dictámenes, siempre hay un dictamen de mayoría, probablemente hay uno de minoría, y cada dictamen básicamente es un texto de ley que después se termina votando. Lo que queremos conocer primero es cómo estamos hoy en cuanto a esta situación, una ley que... Claro, ¿cambiar qué? Claro, primero vamos a ver qué es lo que se va a cambiar, una ley que incluso está vigente desde el año 80, donde estaba la dictadura militar en ese entonces, y por eso trajimos a un abogado penalista, pero también miembro del Colegio de Abogados, él es Federico Kiener. Fede, querido, bienvenido a Santa Siesta. Bueno, un placer que estés acá con nosotros. Bueno, el placer es mío de poder compartir con ustedes este apasionante tema. Bueno, primero sentar un poquito las bases. Cuando se habla de la imputabilidad y la baja de la edad, ya aparecen la mitad de un lado, la mitad del otro. No sé exactamente qué porcentaje estará de un lado y qué porcentaje estará del otro, pero para posicionar un pensamiento y para tener los fundamentos, me parece interesante partir de la ley que está vigente ahora en cuanto a esto, ¿no? Exactamente. Bueno, la idea es también mi posición, porque como bien lo manifestaron, formo parte del directorio del Colegio de Abogados, también tengo una voz institucional que representar y en base a eso es lo que voy a hacer. Es una opinión lo más objetiva posible también para que la gente pueda, para que quien los escucha, quien los ve, puedan sacar sus propias conclusiones acerca de este Espectacular. proyecto. En primer lugar, tenemos que empezar diciendo de que ya es la ley vigente hoy por hoy es una ley de carácter represiva. De hecho, no es una ley, sino que es un decreto de ley que nace de la dictadura militar. Y ya es contraria en sí a las convenciones internacionales, porque las convenciones internacionales dicen que se es niño a partir hasta los 18 años de edad. Nosotros en la República Argentina hoy por hoy estamos, es punible el menor de 18 años de edad, es decir, a partir de los 16 años ya una persona es punible. Entonces ya tenemos, no es que una persona menor de 18 años hoy por hoy queda en la nada. No, o sea, hoy vos tenés 16 años, es lo mismo que tener 30, 40 o 50 para la ley. Exactamente, se te aplica el régimen carcelario, si se quiere, el Código Procesal de Menores, pero tenés un régimen penitenciario y se te condena de la misma manera que se condenaría a un menor de 18 años, por ejemplo. A un mayor de 18 años. Entonces, digamos, de existir, existe. No es que no existe, de que después podemos discutir un montón, de que si funciona bien, funciona mal, pero ya de existir, existe. De la misma manera que una persona menor de 16 años, estoy hablando del régimen desde los 14 a los 16 años, también. No es que yo sé cómo funciona acá en la provincia de Santa Fe, sé que existe un régimen de encerramiento que es muy parecido a las medidas de seguridad que existía cuando estaba la ley de salud mental y que hoy por hoy funciona atrás de la cárcel de las mujeres, enfrente a lo que es el Parque del Sur y el Convento San Francisco. Ahí enfrente hay un régimen que la verdad viola todos los derechos humanos habidos y por haber, donde se los encierran a los menores de 16, entre 16 y 14, que no ingresan al régimen de los 16 años, digamos, con el régimen de menores. Y que de hecho las medidas para las personas padecientes de cuestiones de salud mental son mucho más flexibles hoy en día. Son mucho más flexibles con respecto a estos menores que cometen delito. Esto sacando al lado de, lo van a decir, yo creo que tienen invitado a otras instituciones. Sé que la pastoral penitenciaria, la gente de los distintos credos, de distintas iglesias, digamos, hacen visita a estos lugares. Son lugares donde no existe ni siquiera un código procesal juvenil o penitenciario ni nada. Normalmente lo que los cuidan a esos menores son policías que están sancionados, entonces que los mandan a hacer tareas administrativas y obviamente no tienen ni siquiera, por ejemplo, no tienen la posibilidad de esparcimiento, es decir,
todo régimen penitenciario tiene su horario, un horario en el cual trabajan, un horario en el cual estudian, un horario en el cual están en el patio. Bueno, todo esto, los menores de 14 y 16 años que cometieron, por ejemplo, un asesinato, no lo tienen directamente, lo tienen encerrados. Ahora, pero si me decís todo esto que ya se encierra a menores, ¿no? Lo que se vendría a plantear acá, entonces, legislar un poco mejor todo esto, por lo que me decís. Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Porque no es que no pasa, eso es lo que voy, ya se encierra a los menores. Sí, lo que pasa, a mí me parece que hay un montón, lo estábamos discutiendo afuera del aire también, ¿no? Me parece que hay un poco de desconocimiento sobre la materia. Ahí va. Y que se habla de determinadas de eslóganes que se terminan transformando en noticias que por ahí no son así. No solamente pasa con esto, pasa con la famosa puerta giratoria. Yo lo he manifestado muchas veces, lo dije afuera del aire también. Si existiría esa puerta giratoria que todo el mundo habla, no estarían abarrotadas las comisarías, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, recién buscaba un dato, hoy por hoy, un dato que da La Nación, la capacidad operativa utilizable es de 11.002 lugares. 11.002 personas podrían estar en el sistema penitenciario de lo que es el gobierno nacional. 11.840, o sea, excede, digamos, la cantidad de situación que hay en cárceles hoy por hoy. Y a nivel nacional, inclusive no tienen la situación que tiene hoy Santa Fe. Tenemos que tener en cuenta también de que si se llega a reformar esto, digamos, va a ser responsabilidad de las provincias la solución de este conflicto. No es que va a recaer acerca de la nación. De hecho, acá en Santa Fe no existe cárcel. Recién ahora se va a hacer una cárcel federal, pero digamos, se está construyendo una cárcel federal. Pero de hecho se va a tener que hacer cargo de la provincia. Por eso, yo sin ponerme ni a favor ni en contra sobre esto, que quiero adelantarlo, sí, y lo reitero, sin tomar una posición, sí digo que no sé si da la magnitud de casos que tenemos de gente que delinque de 14 a 16 para hacer un régimen especial. Antes de meterme en las estadísticas, sí, y antes de meternos en las estadísticas, porque me parece que puede ser un capítulo aparte dentro de lo que puede ser la entrevista. Doy un pasito más atrás para hacer un poco más de docencia y tratar de que la gente que está en su casa también termine de entender. Aquel niño adolescente que con 14 años comete un crimen, ¿se sienta en un tribunal igual que al que tiene 16 y comete el mismo crimen? ¿Son juzgados de la misma forma? ¿Hay alguna diferencia en eso? No, digamos, hay una diferencia muy grande, que es una persona a partir de los 16 años, hay un código de procedimiento y de manera tal hay determinadas garantías que te da la posibilidad de que vos te defiendas y pasás por un proceso que se denomina un proceso penal. Claro. Le voy a dar un ejemplo concreto. ¿Sí? Vos me robaste este celular. ¿Sí? Vos me robaste el celular, yo te voy a acusar, te voy a decir, che, me robaste el celular, te llevo a la justicia. Vos quizás no me lo robaste y me va a decir, no, yo no te robé. Bueno, va a haber un proceso, va a haber un fiscal que te va a estar investigando a vos y te va a empezar a decir, bueno, va a tratar de buscar elementos para decir que vos realmente, y así. Pero vos a su vez tenés tu derecho de contratarte un abogado y hay un determinado proceso para el cual de que no por mi propia palabra a vos se te condene, sino que vos justamente puedas defenderte ante la justicia. ¿Sí? Claro. Hoy por hoy, desde los 16 en adelante tenemos eso. De los 14 a los 16 no lo tenemos. Entonces ahí empieza a formar parte. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esos niños lamentablemente hoy por hoy? Y se los esconde a los casos más extremos, se los esconde abajo de la alfombra. En este ejemplo era el ejemplo que le decía, se van al lugar donde se los encierran justamente a los que cometen crímenes atroces, que no son muchos, que son muy pocos, digamos, y en los cuales se le aplica un régimen muy parecido a lo que serían las medidas de seguridad. ¿Cuándo se terminan esas medidas de seguridad? A partir de que cumplen la mayoría de edad, los 16 años, y se ingresan al sistema carcelario normal. Antes de meterme en las estadísticas, traigo tal vez algo que puede ser un recurso de alguien que está pasando por una situación, un familiar de una víctima o cualquier circunstancia de este tipo. Te puede llegar a decir, bueno, en otros países se legisla de una forma porque tienen determinada estructura del crimen. Aquí en Argentina estamos viendo esto. ¿Es un argumento válido? Y después si querés meterte en las estadísticas. Para mí no. A ver, nosotros tenemos muchas instituciones que en otros países no existen. De hecho, nosotros tenemos una educación pública que es muy buena, que podemos tener muchas críticas, pero tenemos una educación pública, inclusive una universidad que es muy buena. De la policía podemos decir un montón de cosas, pero tenemos una policía realmente que cada vez se está tratando de mejorar. Me parece de que hay instituciones que
hoy por hoy los recursos que se pueden llegar a utilizar, digamos, porque para esto lo más importante es tener recursos, porque si vos decís, voy a agarrar y voy a encarcelar a los menores de 14 y 16 años, bueno, va a necesitar más fiscales, va a necesitar más establecimiento penitenciario, va a necesitar más plata. Presupuesto. Exactamente. Bueno, una de las cuatro comisiones es la de presupuesto, que está presidida por el experto. Le voy a dar un ejemplo concreto que tenemos el problema hoy por hoy en el Colegio de Abogados, pero con algo positivo, con el abogado del niño. Cuando lo pensaron, y esto es una medida, si se quiere, progresista o de izquierda, que todos los niños tengan que tener un abogado. Cuando salió la ley, todos los aplaudieron y dijeron, sí, hermoso que todos los niños tengan un abogado, sí, porque el niño tiene que ser escuchado y todo eso. Ahora, ¿quién paga los honorarios del abogado? Entonces, hermoso, como idea está hermosa, pero después tenés que pagar los honorarios del abogado. Y en la práctica no hay nadie que te pague. Entonces, ¿el sistema funciona? No funciona. ¿Por qué? Porque no existen los recursos. De la misma manera, cuando estás armando este proyecto, vos tenés que pensar, bueno, perfecto, sí, está bueno que una persona, sí, a mí me encantaría que toda persona que delinque, que pase por un proceso penal, que vaya a un establecimiento penitenciario, sí, está todo perfecto hasta ahí, pero tenemos que pensar también en los recursos de todo esto. Claro, entonces, y después también, un par de cosas. Una, con qué objetivo uno mete preso a alguien. Ahí está. Y por otra parte, también digo, este cambio con el objetivo de qué. Ahí está. ¿Qué incidencia tiene? ¿Qué sociedad queremos nosotros? Pensémoslo en un todo. Nosotros queremos escuelas que se estén cayendo a pedazos, docente mal pago, policía mal pago, y que un menor tenga como ejemplo, no que su educación va a ser mejor, no que me meto en una escuela y puedo el día de mañana, yo sé que estudiando y trabajando puedo llegar a ser mejor, sino que, bueno, me reprimen del hecho de que el hecho de no desviarme y ser una mejor persona sea la represión, porque si no cometo... El mensaje que damos con sociedad es una sociedad que va para abajo y no para arriba. Para mí me parece que se tendría que fortalecer justamente las instituciones que tenemos, digamos, tener policía bien pago, tener maestros bien pagos, instituciones educativas buenas, de manera tal de que si hay una persona que está en estado de vulnerabilidad, diga, bueno, yo sé que yo estoy en una familia que quizás no es la mejor, mi papá no tiene trabajo, no tengo, pero yo sé que si estudiando, yo sé que puedo salir de acá, trabajando, que era el ejemplo, digamos, de que justamente con la cual nacimos, lo que tuvimos el sueño de alguna manera en una Argentina distinta. Me parece que esa es la forma de salir adelante que tenemos. Imagino, Federico, por lo que vas a decir... Perdón, sí. Para mí es más fácil venir a decirle a ustedes, sí está bien, porque a mí como abogado me conviene que haya gente... Más casos. Tengo más trabajo. Claro. Si se quiere. Ahora... Imagino, por lo que venís mencionando, que las estadísticas marcan que la incidencia de menores en los delitos no es tan alta como consideramos o como se considera mediáticamente. Y estoy de acuerdo con esto de las instituciones en pos de mejorar la calidad de vida de la sociedad. Hay una discusión hermosa, te corto, por esta cuestión. Cuando se estuvo discutiendo la reforma del Código Procesal Penal en la provincia de Santa Fe, nosotros con la Federación de Colegios de Abogados de la provincia de Santa Fe logramos que se modifiquen determinadas cuestiones porque veíamos que se estaba armando un código en función de la realidad que estaban pasando por Rosario. Voy a hablar con nombre propio porque la situación que se vivía en ese momento en Rosario realmente era caótica. Esto fue hace poquito. Fue hace 2 años y medio. Claro, por eso. Pero hoy cambió, no es tanto tampoco la situación. Pero yo creo que hay lugares puntuales donde hay una situación delictiva o hay una vida delictiva, pero eso no lo podemos trasladar a toda la Argentina. Claro. Doy un ejemplo concreto de la provincia de Santa Fe. Vos si tenés a un niño de 12 años con un arma en Rosario, lo vas a ver de una manera. Ahora, si vos te vas a la localidad de Florencia y tener un arma, quizá el chico está cazando. Y quizá a ese chico lo podés imputar. Y es normal, inclusive, vos en el campo aprender a usar un arma a los 12, 13 años. De hecho, yo que viví en un campo, una de las cosas que mi papá me enseñaba cuando era chico, me decía, vos tenés que saber andar a caballo, tenés que saber manejar, tenés que saber montar un arma, tenés que saber... Pero era, digamos, porque la realidad es totalmente distinta. Está bien, yo eso lo entiendo y puedo llegar a pensarlo en profundidad y compartir. Digo, no entiendo y no termino de entender el porqué de impulsar una reforma cuando los argumentos que vos me estás dando son bastante sólidos. Digo,
no hay muchos menores delinquiendo, ya hay un régimen en que es lo que te decía Agustín. Sí, y Agus te decía, por hoy vos robaste, en 14 años no pasa nada. Yo necesito entender cuál es el objetivo de avanzar con esta reforma. Porque vende. Es como salir a decir, hay que meterle bala a los delincuentes. Yo mañana salgo y a ustedes van a sacar un título grande que va a decir el director del colegio de abogados dijo que hay que meterle bala a los delincuentes, y van a salir todos a aplaudirme, van a decir, sí, eso es lo que hay que hacer. Quizás vende, quizás la gente cree que penalizando se va a disminuir la criminalidad, y la realidad es que hoy por hoy no va a mover ni siquiera 1 milímetro de lo que son las estadísticas, porque no existe tal criminalidad en los menores. No existe el hecho de que en Reconquista, por darte un ejemplo, a los 12 se utilicen niños de 12, 13, 14 años para el narcomenudeo, por darte un ejemplo. Sí. La mayoría que están en el narcomenudeo son personas grandes, y tendríamos que ir, y si se quiere, voy a dar letra, a atacar inclusive el juego clandestino o ir a otros lados, que es donde se da el narcomenudeo o la gente que está operando en las escuelas, pero no específicamente esto que son, vende, se vende, es algo que vende. Quiero plantearlo, así lo podemos plantear desde todos los puntos de vista. Perdón, otra cuestión, y no es propia de esta sociedad, es normal, es normal que a uno, si le gusta un poco la historia, si se va un poquito más atrás, siempre estuvo la idea de decir no, porque los jóvenes, la juventud está descarriada, entonces y se cree que el sistema penal va a venir a solucionar un conflicto que lamentablemente el sistema penal tiene que ser el último eslabón de todo esto. Quiero ir tomando distintos posicionamientos como para entenderlo desde todas las ópticas, ¿no? Este tema. Vos, cuando arrancamos recién charlando, me decías, a los menores los encierran hoy en día, ¿no? Sí. Y no tienen el derecho por ahí a tener un abogado. Bueno, una de las cosas, y acá posicionándome, obviamente por un segundo, ¿no?, a favor de esta ley, yo te digo, esta ley o este nuevo régimen penal juvenil trae medidas complementarias, además o junto con las acciones penales, como asesoramiento interdisciplinario, inclusión en programas educativos, recreativos y culturales, tratamiento médico psicológico, capacitación laboral y acceso al empleo, prohibición del consumo de sustancias, obligación de presentarse ante el tribunal y además alternativas a la privación de la libertad, bueno, y enumera bastante más. Y la posibilidad de tener un abogado en caso de que te quieran encerrar a los 14 años. ¿Acá no tendría más derechos el menor con todo esto que enumera si vos me decís que hoy igualmente los encierran? Mirá, te voy a responder. Toda esa medida que dicen ahí ya la pueden implementar ahora. Ok. Y tienen disponibilidad de recursos. Y antes de pagarle a un abogado, que le paguen un psicólogo y un psiquiatra, va a ser mucho más barato que pagarle a un abogado. Y te lo digo en contra de mi profesión. Me parece que, ya se puede trabajar en eso, porque justamente lo que vos me has leído son medidas no privativas de libertad y son medidas que se pueden adoptar ahora, que no necesitan un sistema penal. Sin necesidad de bajar la imputabilidad a los 14 años. Lo podés trabajar tranquilamente y el Estado tiene herramientas y equipo interdisciplinario como para trabajarlo. Si no se trabaja, no se lo hace, pues justamente el Estado argentino, y eso no es que estoy cuestionando a los legisladores, lo tenemos que tener en cuenta nosotros como sociedad. La Constitución Nacional dice que las cárceles, lo dice la Constitución, no lo dice yo, y no lo hizo el gobierno kirchnerista ni Milei, sino que lo hicieron en el 1853, Claro. Las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos. Entonces, si nos están diciendo y tenemos esa manda constitucional, y tenemos en teoría también la manda constitucional de asegurar los beneficios de la libertad. Tratemos de trabajar, en base a eso. O sea que estas medidas complementarias, estas otras cosas que te leía, es una manera o una estrategia, puede ser, de romantizar un poco esta reforma para justificar la imputabilidad de los 14 años. No te la estoy haciendo ahora la pregunta, hago como trato de hacer y que de hecho elaborar un pensamiento, nada más. Son aplicables, eso es lo más importante, no es que... Claro, son medidas, puede hacer sin necesidad de bajar la edad. Son medidas, para mi punto de vista son cuestiones de coyunturas, es una medida populista de derecha, si se quiere, ¿sí? Como le dije la otra vez recién con el abogado del niño, que es una medida
populista, si se quiere, de izquierda, porque no se sabía ni a dónde salían los recursos. Esta de lo mismo, respecto de derecha, si se quiere, pero no se plantea bien cómo se va a trabajar, quién lo va a trabajar, de dónde, qué provincia se va a ser responsable, cuál va a ser el régimen de la provincia y por sobre todo las cosas para la coyuntura, para quedar bien con la gente y decir hicimos algo, pero me parece que no va a cambiar la situación en sí. Ahora, Federico, le dimos 1000 vueltas al tema de los datos y siempre nos fuimos por las ramas. Si es que lo tenés en mente, ¿qué cantidad de personas, en este caso menores de 16 años, son las que terminan cometiendo delitos o las que podrían quedar implicadas en caso de que se modifique la ley, digamos? ¿Tiene una real...? Mirá, yo te voy a decir una cuestión de lo mayor a lo menor. A ver. Sí te puedo decir que hoy por hoy el Colegio de Abogados de Santa Fe está haciendo una lucha gremial porque no se cubren las vacantes judiciales. Entonces ya de ahí empezamos que no tenemos la cantidad de jueces necesario, no tenemos la cantidad de fiscales necesarios y de ahí vamos bajando. Después, la incidencia que se tiene respecto de los menores que delinquen hoy por hoy, ustedes me lo van a decir más, pero yo recuerdo de acá en la ciudad de Santa Fe, y lo voy a tomar que es una ciudad grande, digamos, la última que me acuerdo, el menor que cometió un delito, debe haber un montón, pero era el niño que empezó a tirarle con balines del edificio a los transeúntes que pasaban. ¿Se entiende? Pero después no recuerdo que haya pasado un hecho delictivo donde haya sido víctima, digamos, donde haya participado un menor, porque si no salen todos los medios. Y ese fue el caso que más se resonó. Pero después no hay casos donde hay niños que se están siendo involucrados en todo eso. ¿Eso hace referencia a Santa Fe, Argentina? Santa Fe Ciudad. Santa Fe Ciudad. Santa Fe Ciudad, ok. Para hacerlo más micro... A ver, este régimen lo trae algunos casos que fueron muy conocidos a nivel país. Ahora, hay otra pregunta que le quiero plantear también, porque en eso también tenemos que pensar. El régimen penal, ¿por qué se excluye a un joven, a un niño de 14, 16 años? No es que y estamos hablando de la dictadura militar, no estoy hablando justamente, ¿por qué la dictadura militar consideró de que no es punible una persona de 14 a 16 años? Justamente porque esa persona no tiene la capacidad mental para transitar un proceso. ¿Se entiende? Porque es capaz inclusive de autoinculparse. Capaz lo acusan, le dice vos sos culpable y viene otro y le dice vos decís que sos culpable. Sí, soy culpable. ¿Se entiende? Sí. Digamos, la dictadura se dio cuenta de eso. Digamos, entonces nosotros como personas de democracia tenemos que pensar un poco más allá, decir si en esa época se dijo, bueno, no podemos esperar que tenga un juicio, que transite un proceso penal un menor de 14 a 16, menos ahora. Justamente yo veo a los chicos de 14 años, digamos que justamente están viviendo otra situación. No creo que le dé como para transitar un régimen penal. Fede, bueno, la verdad que podemos ir charlando un rato más sobre este tema porque hay varias aristas para tocar. Yo simplemente quiero mencionar cuáles fueron las 4 comisiones que estuvieron presididas por distintos diputados. Legislación penal por Laura Machado del PRO, Familias, Niñez y Juventudes por Roxana Reyes de la UCR, el presupuesto lo mencionamos, comisión presidida por Espert, y Justicia por Manuel Quintar, también de La Libertad Avanza, en contra en su gran mayoría de este proyecto. El justicialismo, representantes de Diputados de Unión por la Patria y claramente organismos de derechos humanos y también la pastoral de la Iglesia Católica que se ha expresado ante este tema en los últimos días, ¿no? Quiero aclarar que nosotros, no solamente en lo personal y también como institución, nosotros veamos obviamente donde existe un problema de que se brinde una solución. Nosotros consideramos sí que hoy por hoy no existe un problema tal como para transformarlo en una ley tan represiva y por sobre todas las cosas tampoco existen los recursos, como para atacar si existe esa problemática. Bien, y algo más para agregar, que no me parece un dato menor, se prohíbe la prisión o reclusión perpetua en caso de que este régimen avance.
y habría un límite máximo de cumplimiento efectivo. 2 cosas también simplemente para mencionar en base a este proyecto que se está debatiendo, allí estamos viendo en imágenes en estos momentos en el Congreso de la República Argentina. Fede, querido, muchas gracias por haber venido, un placer. Gracias a ustedes. Gracias. Federico Kiener, que es abogado penalista, además miembro de una de las autoridades que tiene el Colegio de Abogados de Santa Fe. Ya venimos con más Santa Siesta, no se vayan. En todo lugar, en todo momento, Aire está con vos. Tecno Crazy, todo en electrónica.